Hola a todos y todas, bienvenidos a la plática que tendremos el día de hoy sobre ética y bioética con el doctor Jorge Alberto Álvarez. Voy a permitirme un par de segundos, vamos a esperar para poder hacer la introducción. Quiero agradecerles el que nos acompañen el día de hoy, que estén con nosotros, que se unan a platicar con nosotros acerca del consentimiento informado en tiempos de pandemia. Si me permiten, voy a leerles una pequeña e injusta semblanza curricular del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Él es profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y cuenta con el perfil PRODEP de la SEP. En el campo clínico es médico sexólogo clínico, cuenta con la maestría en sexualidad y está acreditado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual como especialista en educación sexual y como especialista en sexología clínica. En el campo de las ciencias cuenta con maestría en historia de la ciencia, maestría en biomedicina molecular y doctorado en neurociencias. En el campo de la bioética cuenta con especialidad en bioética fundamental, especialidad en bioética clínica y especialidad en ética de la investigación, biomédica y psicosocial, maestría, doctorado y postdoctorado en bioética. Entre sus reconocimientos destacan se destaca por ser el único mexicano que ha recibido el Premio a la Excelencia en la Salud Interamericana en Bioética en el 2007, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Además, es el único iberoamericano que ha recibido el Mark Ehrenreich, espero haberlo pronunciado bien, Prize in Healthcare Ethics Research, otorgado por the International Association of Bioethics and the Pacific Center for Health Policy and Ethics at the University of Southern California. Académico de número de la Academia Mexicana de Ciencias, Arte, Tecnología y Humanidades y de 4 reales academias en España. Su producción académica incluye más de un centenar de publicaciones especializadas. Su trabajo cuenta con un índice de factor de impacto 8. Ha dictado más de 200 conferencias por invitación en 12 países iberoamericanos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan nuevamente el día de hoy. Vamos a escuchar al doctor Jorge Alberto Álvarez, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctor. Para mí es muy importante contar con su presencia y con su discurso para nuestra comunidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias a la facultad, a la figura de la doctora Hincapié por la invitación. Es un gusto, es un honor el poder compartir un poquito de espacio y pues hablando de este tema que parece que se ha dicho mucho, pero la verdad es que cuando se repite y se repite y se repite es precisamente porque ha habido una serie de dificultades de orden práctico que de alguna manera impiden que se haga lo que se tiene que hacer. Recuerdo a alguno de mis profesores en la maestría de bioética, él resumía toda la teoría del consentimiento en más hablar y menos firmar. Desgraciadamente todavía hay un problema en que se comprende el consentimiento como un documento que se entiende como una firma y la verdad es que no, fundamentalmente es un proceso comunicativo, es un proceso dialógico, es un proceso deliberativo, todo esto tiene diferentes formas de entenderse y pues aquí lo que les voy a compartir es una serie de reflexiones teóricas con ánimos a tener una implicación práctica respecto de este enorme tema que vamos a resumir bastante. No sé si podemos poner si pongo la presentación. Me parece que ahí se ve ya. No sé si me pueden confirmar Sí, para... sí, ya se está viendo, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, pues por aquí yo sé que algunas imágenes, probablemente algunas diapositivas las van a ver como muy cargadas de texto, pero yo voy a ser meramente enunciativo en muchos de los casos para que tengan después el material y que lo puedan consultar. Muchísimas gracias aquí en la primera imagen, pues a la UNAM, Facultad de Medicina, doctor Hincapié, y pues yo trabajo en la UAM Xochimilco. Vamos a ver una breve introducción con un par de ideas, luego 2 grandes rubros del consentimiento informado y al final un pequeño epílogo que es donde voy a tratar de redondear todo lo que está ocurriendo o en alguna medida lo que sucede en este momento con la cuestión de la pandemia.
Clínica es una palabra que viene del griego, que significa la actividad que realizaba el médico al lado de la cama del paciente. Y en ese sentido podemos comprender que en una época en donde no había instituciones académicas, no había universidades, no había hospitales, no había consultorios, la labor del médico era salir a buscar a los pacientes, y el que verdaderamente estaba muy enfermo, pues estaba como en este grabado helénico en su cama. Entonces, esa actividad que realizaba el médico de la época al lado de la cama del paciente fue lo que se conoció como clínico. Con el devenir de los siglos, esto fue hace 2 milenios y medio, con el devenir de los siglos esto se modificó, y hoy entendemos fundamentalmente por una modificación del siglo XX que cuando hablamos de clínica estamos hablando de una intervención en y con seres humanos, y cuando hablamos de algo preclínico no intervienen los seres humanos. Puede ser un modelo de animal humano, que es lo que suele referirse muchas veces en bioética, pero no necesariamente es solo el modelo del animal no humano. Puede ser un cultivo de tejidos, un modelo celular, un modelo puramente computacional o in silico, es decir, depende de lo que se esté estudiando, se puede tener otro modelo. Esta distinción es importante porque la actividad clínica hay que dividirla en dos grandes rubros, y esto tiene una repercusión muy importante en la cuestión del consentimiento informado. La actividad que se hace en y con seres humanos puede ser de dos tipos. Por un lado puede ser práctica clínica y por otro lado puede ser investigación clínica. ¿Cuáles son los criterios que dividen? Digamos, utilizamos una palabra de estas rebuscadas y luego le daremos contenido. Los criterios epistemológicos para decir qué cosa es una práctica, qué cosa es un tratamiento y qué cosa es una investigación. Pues son dos criterios. El primer criterio es el históricamente más antiguo, es un criterio subjetivo, que es la intención. Cuando el profesional de la salud se relaciona con otro cuerpo y en ese otro cuerpo tiene la intención de causar un beneficio directamente derivado por su intervención, estamos en el terreno de la práctica clínica. Si por el contrario, tras la intervención en el otro cuerpo, la intención del profesional no es causar directamente a ese cuerpo un beneficio, sino aumentar el conocimiento, entonces estamos en el terreno de la investigación. No quiere decir que no se busca el beneficio, pero el beneficio se busca pues para otros, en el momento presente o en el momento futuro, pero se busca para otros. Esto lo voy a aclarar un poquito más adelante. Este criterio lo tenemos desde los hipocráticos, desde hace 2500 años, y el criterio que se agrega en el siglo XX es un criterio objetivo que tiene que ver con la validación. Si lo que aplica el profesional de la salud en otro cuerpo es un proceso o un procedimiento que previamente ha sido validado por medio de la investigación, estamos en el terreno de la práctica clínica. Si lo que se está haciendo en ese otro cuerpo es precisamente para validar un proceso o un procedimiento, estamos en el terreno de la investigación clínica. Luego, entonces, si ponemos en esta imagen, en esta diapositiva, una línea que separe la parte de arriba de la práctica clínica de la parte de abajo de la investigación clínica, tenemos que la práctica clínica es la aplicación de un proceso o un procedimiento previamente validado con la finalidad de causar un beneficio directamente a un paciente. Si estamos en el terreno de la investigación clínica, lo que se hace en ese otro cuerpo es intentar validar un proceso o un procedimiento con la intención de aumentar el conocimiento cuando se interviene el cuerpo del sujeto de investigación. Por eso cambia hasta la terminología. No es correcto en un proyecto de investigación hablar de paciente, porque paciente es en práctica clínica, no en investigación. Y teniendo este cuadro, pues probablemente quienes están inmersos en el mundo de la bioética, quienes han tenido algún tipo de contacto, pues probablemente les tome sentido que por eso hay un manual que tenemos en nuestro país para comités hospitalarios de bioética, para la problemática bioética que surge en la práctica clínica, y otro manual para los comités de ética en investigación, para todos esos problemas éticos que se tienen que enfrentar desde la investigación clínica y para afrontar la investigación clínica. Muy bien. Este es un esquema que voy a retomar al final para redondear, en donde yo me he hecho una cierta estructura de la bioética en un nivel de mínimos que tiene que ver con la justicia, que es algo exigible y exigente, un nivel de máximos que tiene que ver con la felicidad, y eso ya tiene que ver con los proyectos personales de cada quien, y en 3 círculos esféricos, concéntricos, que yo denomino de microbioética, de mesobioética y de macrobioética. En la microbioética estaría todo eso que se conoce como bioética clínica, que no está aislado de todo lo demás. En el nivel meso tenemos la bioética que tiene que ver con las
instituciones y con las políticas públicas en salud, por ejemplo, y en el nivel macro yo no incluyo, como mucha gente lo hace, solamente los temas de ecoética, sino todos los temas que tienen que ver con la globalidad y con la globalización. Hay temas de justicia global que están inmersos, desde mi perspectiva, en el marco de la macrobiótica. Esto lo voy a retomar al final, precisamente para acotar algunas cuestiones en relación con la pandemia. Aunque el énfasis que voy a tratar de hacer es precisamente en el mundo ético, bioético, pues no hay que olvidar que tenemos también otro marco normativo que lo conozcamos o no, nos obliga, que es el marco del derecho, y que tiene además una jerarquía que de arriba hacia abajo es la Constitución política y tratados internacionales en materia de derechos humanos. De aquí se derivan, voy a quedarme con el lado izquierdo, leyes reglamentarias, reglamentos y normas. Esto lo mencionaré a propósito de dos grandes vertientes que vamos a ver respecto del consentimiento informado. ¿Cuál es la primera de las vertientes? Pues el consentimiento informado en la práctica clínica. Aquí estamos viendo pues estos orígenes griegos que son muy antiguos. ¿Qué es el consentimiento informado? Aquí puse una definición de muchísimas que hay, pero es una de las que me convence bastante. Es un proceso mediante el cual el paciente recibe información por parte del personal sanitario para comprender aspectos fundamentales de alguna intervención a realizar sobre su cuerpo para que pueda consentir o no que tal intervención se realice. Cierro comillas. Vean que no está diciendo necesariamente es una hoja, es una firma, no, es un proceso. Es un proceso en el cual el profesional de la salud tiene que brindar una información que vamos a ver que tiene sus dificultades para que el paciente, en este caso, pueda decir si acepta o no lo que el profesional está ofreciendo. Puede decir que sí o puede decir que no. En cuanto a nomenclatura, se pueden encontrar diferentes discusiones teóricas respecto de cómo debería llamarse. Yo me voy a seguir quedando con el nombre de consentimiento informado porque además de ser el más clásico, es el que pueden encontrar ustedes si hacen una búsqueda sistemática. Si ponen Informed Consent en PubMed, en una base de datos o en la base de datos que ustedes quieran, van a encontrar mucha información que si ponen consentimiento bajo información o cualquier otra de las modalidades que vienen aquí en cuanto a la nomenclatura. Se ha discutido mucho acerca de la libertad, la autonomía, si el paciente es autónomo o no es autónomo, qué tan restringida tiene por muchas cuestiones la autonomía, por restricciones internas, por restricciones externas, socioeconómicas, culturales. Entonces, vamos a convenir, por lo menos para esta charla y desde el punto de vista teórico, que el consentimiento informado es una decisión sustancialmente autónoma. No vamos a presuponer la autonomía total o absoluta porque eso no existe. Existe en lo teórico para analizarlo, pero no en el mundo práctico real. ¿Qué es que una decisión sea sustancialmente autónoma? Por un lado, que sea intencional, es decir, que en este caso el paciente tenga la intención de decir que sí o de decir que no. Todo esto tiene dificultades de orden práctico, que a ver si da tiempo de discutir. Y que tiene que emitir el paciente luego de comprender, primero, que está autorizando o que no está autorizando que se haga una determinada intervención, que es la que está proponiendo el profesional de la salud, que ese procedimiento involucra que se le haga algo en el cuerpo o en derivados del cuerpo, como cuando se toma una muestra de laboratorio o una muestra para patología, que este procedimiento por sí mismo, aunque está encaminado a darle algún tipo de beneficio, puede tener alguna desventaja, puede haber un poco de dolor, puede haber alguna molestia y puede tener algún efecto secundario. Y el tercer punto para considerar que la decisión es sustancialmente autónoma es que deberíamos de buscar que esté libre de influencias controladoras, externas o internas. Entonces, esto lo vamos a ver en los elementos de la teoría del consentimiento informado, porque el consentimiento tiene por lo menos 3 puntos que tendríamos que analizar. Una serie de características normativas, una serie de excepciones desde el punto de vista ético, y luego también veremos desde el punto de vista legal, y algunas herramientas de aplicación práctica. Esto me lo voy a pasar un poco más rápido para poder llegar al final a la cierta reflexión que nos va a redondear todo esto con la pandemia. ¿Cuáles son las características normativas? Pues discutir la voluntariedad a partir de qué es la persuasión, qué es la coacción, qué es la manipulación. Puede haber persuasión, pero no debería de haber ni coacción ni manipulación para obtener el consentimiento. En cuanto a la información, hay muchos problemas. ¿Cuáles son los criterios de corrección? ¿Qué es lo que se le debe decir al paciente? Los estándares de extensión, ¿cuánto se le tiene que decir al paciente? Los estándares para comprensión, ¿qué tiene que haber entendido el paciente para que diga que sí o para que diga que no? Todo esto tiene dificultades teóricas y luego tenemos que buscar en el orden práctico hasta dónde nos vamos a detener. La evaluación de la capacidad y de la competencia, que no son necesariamente lo mismo. Una cosa es la competencia desde el punto de vista legal, que legalmente tenga la capacidad de tomar decisiones, y la capacidad está encaminada más a los procesos
psicoemocionales que permiten la maduración propia como para poder tomar una decisión. Se tiene que hablar de la deliberación y del respeto a la decisión que toma el paciente, que es una cosa que ha costado, que sigue costando bastante tiempo, en donde los extremos viciosos, diría Aristóteles, serían el paternalismo cuando se hace lo que dice el médico, o el autonomismo, que es el respeto absoluto a lo que dice el paciente. Entonces, en medio de estos extremos, hay que buscar un punto medio, prudente, virtuoso, que no nos haga irnos por estos lados. Evidentemente, si el médico dice, pues usted lo hace porque lo digo yo que soy el que sé, pues estamos en un lado paternalista que ya no deberíamos de tolerar, pero también es un problema el suponer que como el paciente dijo que ya no quiere, entonces ya vamos a respetar su autonomía y punto. Pues mire, que si no le doy el tratamiento, entonces usted se muere. Ah, pues firme el alta voluntaria y vaya si muera hacia afuera, pero no se me muera aquí. Eso tampoco es muy ético. No es el objetivo de la ética respetar a ultranza la autonomía de un paciente. Si eso llega a ocurrir, es un fracaso del proceso de deliberación. Si da tiempo lo podemos discutir. Y al final de todo esto se tiene que discutir también el registro del proceso. Tiene que haber alguna evidencia desde este punto de vista material, una hoja, un papel que evidencie lo que ya ocurrió. No un documento preparado previamente para que se atestigue lo que va a ocurrir. No. Lo que dice la ética y lo que dice el marco legal es justo lo contrario. ¿Qué excepciones se pueden plantear desde el punto de vista ético para el proceso del consentimiento informado? El grave peligro para la salud pública, la orden judicial, la urgencia vital inmediata, nada de que se está muriendo a media calle y yo voy a esperarme a pedirle permiso si está consciente o si está inconsciente. No, ahí lo que se trata es de actuar, salvar la vida, la función, la estructura y párale de contar. Ya luego se verá qué fue lo que ocurrió, pero la urgencia vital no es una de las excepciones al consentimiento informado. La incapacidad o la incompetencia, y en este caso caemos en toda la cuestión de la subrogación de las decisiones, el temazo del rechazo del paciente a la información, ¿qué tanto podríamos aceptar éticamente que un paciente rechace recibir información? Y pongo entre comillas el privilegio terapéutico, hasta dónde todavía puede ser admisible que el profesional de la salud no le diga algo al paciente con el argumento de que el decírselo es más dañino que no decírselo. ¿Qué herramientas tenemos de aplicación práctica desde el punto de vista de la ética para todo esto? Pues evaluación de la capacidad, que sigue siendo un temazo en el mundo de la bioética. Ha habido intentos incluso de desarrollar cuestionarios, instrumentos con muy poco éxito, es una cosa bastante más complicada que palotear ítems. Algunas herramientas facilitadoras del proceso de información y de comunicación. Se tienen que mejorar las técnicas de entrevista clínica, lo que se denomina desde el punto de vista más psicológico, se ha estudiado la relación de ayuda y el asesoramiento, soporte emocional, y viene todo el tema de los formularios escritos de consentimiento informado. ¿Qué cantidad de información tiene que estar ahí? ¿Qué tan legible debe estar? ¿Qué procedimientos lo requieren y qué procedimientos no lo requieren? ¿Cómo se deben diseñar y cuándo deben entregarse? ¿Qué procedimientos lo requieren dentro de todo esto? Pues hay algunos criterios que se denominan intrínsecos, aquellos procedimientos invasores al cuerpo, aquellos generadores de grandes molestias, y cuanto más dudosa sea una intervención, hay una mayor necesidad de que exista un procedimiento de consentimiento informado. Y los que se denominan criterios extrínsecos son todos aquellos que marca la ley. Si la ley pide que exista o que no exista, pues entonces hay que hacer caso de lo que diga la ley en principio. Yo voy a decir que en principio, porque luego tendríamos que analizar si la ley es justa o no, si la ley es actual o no, que hay muchas cuestiones en investigación en nuestro país que no están para nada actualizadas. En cuanto al diseño y a la redacción, ¿quién debe hacerlos? La persona responsable, el profesional de la salud, en este caso. El contenido y la legibilidad dan tema para charlas completas. ¿Qué deberíamos poner en el contenido? Hay una serie de puntos que voy a dejar por aquí para que ustedes después los consulten, porque son algunos de los que recomienda la ética, la teoría bioética, que deberían existir. Fíjense que, por ejemplo, desde el punto de vista bioético, los testigos son opcionales, pero en nuestro marco legal, los testigos son obligatorios. Entonces, luego ya viene aquí que hasta dónde cumplir con cada uno de estos temas y en qué procedimientos puede haber problemas, por ejemplo, con el tema de los testigos, que los hay. Si vemos desde el punto de vista jurídico, pues tenemos la Constitución Política, tenemos una Ley General de Salud como ley reglamentaria y un reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica que regulan de alguna manera el consentimiento informado en práctica clínica desde el punto de vista legal, no tanto desde el punto de vista ético. Y de acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización, tenemos una norma oficial mexicana de expediente clínico que también regula jurídicamente el consentimiento informado en práctica clínica.
¿Tenemos algo en la Constitución política en esta jerarquización? No. Directamente con el consentimiento informado, no. ¿Tenemos algo en la Ley General de Salud? Sí. Tenemos 5 títulos que mencionan en condiciones muy peculiares que debería de existir un consentimiento informado por aquí. No dicen mucho más estos capítulos y dentro de estos títulos, pero piden que dentro de estas ramos exista este proceso y por lo tanto la evidencia escrita. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica sí marca un poco más en cuanto a la prestación de servicios en hospitales, pues que el ingreso tiene que ser voluntario y tiene que atestiguarse por escrito, está hablando del consentimiento. En el artículo 77 habla de cuando el ingreso es involuntario, fundamentalmente en cuestiones de salud mental. En el artículo 80 nos está marcando, ya para hablar de propiamente el consentimiento, ¿qué es el consentimiento? El artículo 81, situaciones específicas como el caso de la urgencia, en donde no se pueda brindar en ese momento el consentimiento. Y el artículo 82 suele ser muy citado porque es el que exige en nuestro marco legal cuáles son los puntos que se tienen que considerar en la carta de consentimiento informado. Yo le llamé desde el punto de vista bioético formulario escrito, pero el nombre legal que tiene en nuestro país es carta de consentimiento informado. Y aquí dice cuáles son los rubros mínimos que debe contener. No quiere decir que si le ponemos más es malo. Quiere decir que si le ponemos menos que esto, estamos incumpliendo con el marco legal. La ética siempre pide mucho más que lo que dicen los marcos jurídicos. Por lo tanto, si cumplimos con lo que dice la ética y la bioética, cumplimos de sobra con lo que dicen los marcos legales. En el artículo 83 habla también de algunas situaciones específicas para la existencia del consentimiento y en la norma del expediente clínico, cuando habla de las definiciones, habla del título del documento legal, que lo puse yo aquí en negritas, que se llaman cartas de consentimiento informado. Lo primero que tenemos que tener en nuestro consentimiento informado es el título que diga carta de consentimiento informado. Si no dice carta de consentimiento informado, puede no tener validez legal. Podrá sonar a una tontería, pero yo les invito a que después de tacharla o en este momento se lo tienen a la mano, revisen su acta de nacimiento y arriba del documento dice acta de nacimiento. Y si tienen un crédito con un banco, arriba dice pagaré. Todo documento legal tiene un título y tiene que venir al principio. Este documento, como documento legal, tiene un título y se llama carta de consentimiento informado. Si le ponen otro título, no vale. Ningún acta de nacimiento dice acta de haber nacido, acta de que ya nació. No, el título es acta de nacimiento y el título de este documento es carta de consentimiento informado. Luego a veces hay un montón de disquisiciones, pero legalmente parece que es así. Habla la misma norma de otros documentos que pueden venir dentro del expediente clínico y menciona también aquí qué cosas tienen que estar escritas en la carta de consentimiento informado desde el punto de vista legal. Repiten en muy buena medida lo que dice el Reglamento de la Ley General de Salud y lo amplían, por ejemplo, aquí a los eventos mínimos que requieren cartas de consentimiento informado. No quiere decir que solo estos eventos, sino que tantos eventos como sea necesario, se tendrá que incluir una carta de consentimiento informado. Y tiene la norma un apéndice que, aunque es informativo, termina teniendo en el orden práctico una función también normativa, que es un modelo de evaluación en donde viene la carta de consentimiento informado que debería tener. Ahora nos vamos a pasar en la imagen que presenté a la parte de abajo y es el campo de la investigación clínica. También hay un proceso de consentimiento informado, un proceso de dar información para pedir permiso para intervenir ese otro cuerpo, no para causar un beneficio, sino para aumentar el conocimiento, decíamos hace un momento. Entonces, este proceso de consentimiento informado en investigación clínica, en muy buena medida, tiene sus orígenes en el Código de Nuremberg, cuyo artículo primero dice, esto está resumido, no es todo el código, pero son los 10 puntos del Código de Nuremberg, 1947, el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. El consentimiento ha tenido diferentes apellidos, tiene aquí el apellido de voluntario, en la declaración de Helsinki va a tener el apellido de libre y va a ser hasta el informe Belmont cuando tenga el apellido de informado. El asunto es que el sujeto potencial de investigación, para que pueda decirnos que sí, para que consienta, tiene que tener un proceso de información.
Es un error relacionar el código de Nuremberg con la práctica clínica porque no tiene nada que ver la práctica clínica con la investigación clínica. No es el mismo tipo de información, no es el mismo fin. Entonces, cuando se dice que el código de Nuremberg es para el consentimiento informado, para la práctica clínica, es un error teórico y epistemológico. Pero hay que profundizar un poquito para poder entender estas cosas. Luego tenemos acá la Declaración de Helsinki. Esta es la versión de 1964. Una versión muy breve que ya no tiene nada que ver con la versión actual. La versión que tenemos en el momento actual es la última revisión que se realizó en Fortaleza, Brasil, en el año 2013, cuya estructura, cuando hacemos referencia a la Declaración de Helsinki, hablamos de párrafos. Aquí estamos viendo los párrafos de la declaración y vemos que del párrafo 25 al párrafo 32 trata el tema del consentimiento informado. ¿Qué es? ¿Cuándo se tiene que pedir? ¿Cómo se tiene que pedir? Y desde el punto de vista de la declaración, ¿cuáles son los requisitos mínimos que tienen que pedirse? Luego esto ya lo pueden ustedes consultar. Luego damos otro salto a mediados de los 70, y aquí voy a hacer otra pequeña profundización, derivado de una serie de problemáticas que solemos revisar en los cursos de ética de investigación propiamente. Aparece en los Estados Unidos un documento legal que es The National Research Act, el Acta Nacional de Investigación. Entonces, el problema que tenían los Estados Unidos en ese momento, ante un montón de escándalos públicos en relación con la investigación, era, ¿y yo como gobierno cómo me entero a quién le tengo que dar dinero para saber que cumple con la ética? Bueno, yo como gobierno me dedico a la política y entonces tengo la posibilidad de hacer un documento legal, este que estamos viendo en pantalla, para exigir que se forme una comisión nacional de expertos que analicen esta problemática y que me digan a mi gobierno qué es lo que tengo que hacer. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos pide que a través de este documento que se forme lo que ahora decimos muy brevemente la National Commission, pero que el nombre completo fue The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. Vean que no hace énfasis solo en la investigación biomédica, sino también en la investigación conductual o comportamental. Elaboran una serie de informes, que probablemente el último les sea más reconocido. El último es el informe Belmont. En el informe Belmont se tienen una serie de ideas que luego toman unos autores que ahora son muy clásicos. Bocham y Childress presentan ellos un libro en donde hacen una modificación de lo que dice el informe Belmont. El libro es famosísimo, es un clásico en la bioética, que son los principios de ética biomédica. Vean que desde el puro título no era una intención de Bocham y Childress fundamentar la bioética. Ellos tratan de dar una respuesta a la ética biomédica, que es un campo más acotado, desde mi perspectiva y la de muchos teóricos, que el campo amplio de la bioética. La última traducción que tenemos al español es la quinta en lengua inglesa y la última disponible en lengua inglesa es la séptima edición. ¿Qué es lo que dice este famoso informe Belmont? Pues que hay una serie de principios y tienen que dar una serie de recomendaciones para que el gobierno sepa quién le va a dar dinero para poder financiar una investigación. ¿Cuáles son esos principios? El de respeto por las personas. ¿Cómo se entera el gobierno o la instancia gubernamental que corresponde a que se está cumpliendo con el principio de respeto por las personas? Pues con un proceso de consentimiento informado que al final deje un documento escrito. Otro principio es el principio de beneficencia y dicen las recomendaciones que se tiene que evaluar el riesgo y el beneficio. Si los beneficios superan los riesgos, el proyecto se aprueba y si los riesgos superan los beneficios, el proyecto no se aprueba. Esto es lo que desdoblan Bocham y Childress como principio de beneficencia y como principio de no maleficencia. El de beneficencia hablando directamente de los beneficios y el de no maleficencia tratando de evitar al máximo los riesgos. Y el principio de justicia en el informe Belmont y en Bocham y Childress significa selección equitativa de la muestra. Una cosa importantísima con el informe Belmont es que nos da los principios y nos da las recomendaciones de orden práctico. En este momento, cuando la gente habla, por ejemplo, del principio de precaución, no tiene el principio de precaución directamente una implicación de orden práctico. No dice haga o no haga, o si se está haciendo, se verifica de esta manera. No, muchos principios son abstractos y luego tenemos que analizarlos para ver cómo los aterrizamos en la realidad. Hago todas estas aclaraciones porque, número uno, principios no son sinónimo de bioética, fueron muy importantes, se desarrollan a finales de los 70, como lo mencioné. Es lo que tenemos en la bioética de toda la década de los 80 y en los 90 hay críticas muy duras, muy serias respecto del mundo de los principios. ¿En qué me voy a quedar yo? ¿Los principios sirven para resolver todos los problemas de la bioética? No.
Clarísimamente no. Hay muchas cosas que saber, además de los principios, para resolver problemas en bioética. Luego tenemos, dentro del consentimiento en materia de investigación clínica, las aportaciones del Council for International Organization of Medical Science, las famosísimas pautas de CIOMS, que han tenido toda esta evolución histórica, que no me da tiempo de desarrollar. También CIOMS tiene unas pautas epidemiológicas generadas en 1991 y revisadas en el 2009, y la última versión que disponemos es la de 2016, que se tradujo ese mismo año al español, en donde las pautas 9, 10 y 16 hablan directa y específicamente del consentimiento. Hay muchas menciones al consentimiento a lo largo de las pautas, y en el apéndice 2 habla específicamente de las informaciones que deben recibir los potenciales sujetos de investigación para invitarles a participar en una investigación. Y una vez que se enrolen, pues que firmen el documento cuando ya aceptaron. Es un documento que vale la pena analizar, es el documento más reciente que tenemos en el mundo en materia de ética de investigación, es el más completo, por lo tanto es el más largo, porque viene la pauta, viene una explicación de la pauta y viene ejemplos de uso práctico de la pauta, para no tener problemas como los párrafos de la Declaración de Helsinki, que queda como más amplia la posibilidad de la interpretación. Ahora, también la investigación clínica la tenemos regulada legalmente en nuestro país, teniendo la misma estructura que les había comentado. Habrá que ver en el futuro si una solicitud que realiza nuestro país para poder adherirse al convenio de Oviedo, el convenio sobre derechos humanos y biomedicina, se acepta o no. Sería el primer país no miembro de la Comunidad Europea que se rija bajo este convenio. Como es un convenio internacional en materia de derechos humanos, tendría rango constitucional debido a una modificación que tuvo nuestra Constitución. Luego tenemos hacia abajo en la jerarquización la Ley General de Salud y un reglamento, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, y derivado de la Ley Federal de Metrología y Normalización, otra norma. Una norma oficial que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. ¿Con estos documentos dice algo la Constitución Política del consentimiento en investigación? No. ¿Dice algo la Ley General de Salud? Sí, en 3 títulos menciona específicamente que debería recabarse un consentimiento en estos tópicos, no dice mucho más allá, porque lo desarrolla fundamentalmente en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. La estructura de este reglamento tiene 10 considerandos, 10 títulos posteriores que engloban 132 artículos. Ya ustedes podrán analizar esto con detenimiento en un momento posterior. Y en los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, en el título segundo, habla de unas disposiciones comunes en donde dice qué entiende esta normativa legal por consentimiento informado en el campo de la investigación, no en el campo de la práctica clínica. En el artículo 21 dice cuáles son los requisitos mínimos que deben decirse y que luego tienen que expresarse en la carta de consentimiento informado, que es una cosa también muy importante. Voy a leer solamente la primera parte del artículo para hacer un comentario. Dice el artículo: para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de investigación, o en su caso su representante legal, deberá recibir una explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla por lo menos sobre los siguientes aspectos, y enuncia los aspectos. No dice ni la teoría ética ni nuestro marco legal, dele una hoja que la lea y luego, si no le entiende, que le pregunte. Eso no viene en ningún lado, ni en la teoría ética ni en el marco legal. En los dos terrenos, tanto en la práctica como en la investigación, tenemos que hablar primero como profesionales y como investigadores para brindar esa información y al final dejar el documento, contrario a muchas prácticas que se siguen haciendo en muchos lados. Estos siguen siendo puntos que establece este artículo 21. Y el artículo 22 habla de las condiciones para poder obtener este documento. Hay algunas cosas que tenemos que resaltar, como por ejemplo el segundo punto, dice que será revisado y en su caso aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Institución de Atención a la Salud. La ruta crítica que debería seguir, de acuerdo a muchas otras normativas dentro de la Ley General de Salud y otras que tenemos en el marco legal, es que se presente al comité de investigación, el comité de bioseguridad se aplica, y cuando lo revisen y aprueben estos dos, que pasa al comité de ética de investigación para poder revisar los aspectos éticos. Desgraciadamente, no siempre la comunicación es la adecuada,
y a veces nos toca, yo participo en varios comités de ética en investigación, recibir, es que ya el comité de investigación me dijo que el consentimiento está bien. Pues no, no es competencia del comité de investigación decir si el consentimiento está bien o no. Es competencia del comité de ética de investigación. Hacer la evaluación ética le toca al comité de ética de investigación. Ahora, en este mismo reglamento, hasta el título quinto habla de los comités internos de las instituciones de salud. Ahí menciona estos 3 comités que acabo de comentar. El artículo 109 habla de la evaluación y dictaminación de los protocolos. ¿Qué se tiene que hacer por parte del Comité de Ética en Investigación? El Comité de Ética de Investigación, dice este artículo, tiene que evaluar riesgos, tiene que evaluar beneficios, luego entonces tiene que haber los dos. Si no hay beneficios, no se puede aceptar un proyecto de investigación, no se debe aceptar, porque de que lo aceptan muchos, por ignorancia o por lo que ustedes quieran. Tiene que evaluar también la carta del consentimiento informado y dice clarísimamente este artículo otros elementos, ¿cuáles? Los que correspondan dependiendo del tipo de investigación. ¿Para qué? Para hacer recomendaciones de carácter ético. Lo que tiene que evaluar el comité de ética es que cumpla con la ética. Cuando el comité de ética revisa solamente que se cumplan los aspectos legales, no está cumpliendo con su función. Si el comité de ética tiene una cartita donde palotea lo que dice el marco legal, está mal, porque se llama comité de ética, no se llama comité jurídico, comité jurisprudencial, comité administrativo, no, se llama comité de ética en investigación. Y lo que tiene que revisar es la ética, también lo jurídico, pero si solo revisa lo jurídico, no está revisando la ética. Esto es una cosa que también quería aclarar. ¿Para hacer qué tras esta revisión de los aspectos éticos? Para garantizar el bienestar de los sujetos de investigación y los derechos, desde el punto de vista más ético, más humanitario, de los sujetos de investigación. Y además, a lo largo del tiempo, dar seguimiento a las recomendaciones. Cada uno de estos puntos es un verdadero reto para los comités y no me lo estoy inventando yo porque viene en el marco legal. Dentro de la norma para la ejecución de proyectos de investigación, en las definiciones también tenemos que el documento se llama Carta de Consentimiento Informado en Materia de Investigación. Entonces, ¿qué tienen que hacer investigadores que nos estén viendo en este momento o en un momento posterior? Pues a la hora que hagan sus documentos escritos, arriba le tienen que poner como título Carta de Consentimiento Informado en Materia de Investigación. Y luego ya pondrán el título del proyecto y el nombre del investigador y todo lo que ustedes quieran. Pero el título del documento, dice la norma oficial, es Carta de Consentimiento Informado en Materia de Investigación. Supongo que ya quedó claro con la otra normatividad, la que se menciona hace rato. Esta es una tabla que supongo que no se verá del todo claro, pero luego le pueden sacar una captura de pantalla para analizar qué es lo que dice cada uno de los elementos que estoy poniendo del lado izquierdo, y del lado derecho, en cada una de las columnas, estoy poniendo las normativas éticas que tenemos en los comités para poder revisar los consentimientos tanto en el proceso como en el formulario escrito. Está primero, desde luego, Nuremberg, luego Belmont, luego la Declaración de Helsinki en la versión de Fortaleza, lo que dice el Reglamento de la Agencia sobre Materia de Investigación y el último, que tiene todas las crucecitas, lo que dicen las pautas SIOMS. ¿Qué tiene que revisar el Comité de Ética? Pues un documento ético como las pautas SIOMS. Como pueden ver, de una manera aquí muy general, si cumplimos con lo que dicen, por ejemplo, las pautas SIOMS, cumplimos con todos los demás. Por eso es una cosa importante revisar estas pautas y que las conozcan, sobre todo, los miembros de los comités de ética. No son unos diletantes del derecho, porque sería muy triste estar jugándole al abogadito dentro de los comités de ética. El comité de ética tiene que revisar la ética y para eso hay que estudiar. Por eso la Comisión Nacional de Bioética pide actualización en temas de ética. Para redondear, ya que nos dirigimos hacia el final de la charla, para tener alguna pregunta, algunas preguntas, comentarios con la audiencia, pues en el epílogo voy a redondear esto en el ambiente que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19. La actividad clínica la dividimos al principio de la charla en práctica, en aquello que se hacía cuando se tenía la intención de causar un beneficio directamente en el otro cuerpo, aplicándole un procedimiento previamente validado por la investigación. Y la investigación era aumentar el conocimiento que se tiene respecto, en este caso de COVID-19, aplicando un procedimiento que todavía no está validado y que precisamente se hace para validarse.
Lo que ha ocurrido durante la pandemia, lo que está ocurriendo en este momento, y puede ser que sea imposible el hecho de que no ocurra, es que estamos en una situación híbrida por la exigencia de la realidad. Hay un término que es el de tratamiento experimental o uso compasivo de medicamento, en donde se cruzan estas dos distinciones que hice yo entre práctica e investigación. Hay una intención de causarle beneficio a los sujetos que están enfermos con COVID-19 y se les están aplicando procesos y procedimientos que no están validados. El montón de medicamentos que se les ha dado a muchas personas no tiene una validación previa para usarse en COVID-19, porque no hay ensayos clínicos. Están corriendo en este momento en todo el mundo actualmente. ¿Por qué hacen eso los profesionales de la salud? Este es un artículo que me pareció muy interesante del Journal of the American Medical Association, en donde viene cómo ingresa el virus al neumocito y cómo algunos medicamentos que ya existen y que se diseñaron para otros diagnósticos podrían interferir en la entrada del virus, en la denudación del virus, en la transcripción del virus, en la producción del virus o en la respuesta inflamatoria. Entonces, teóricamente, como los profesionales de la salud tienen este conocimiento farmacológico, farmacocinético, farmacodinámico, pueden imaginarse, pueden suponer que van a causar algún beneficio, pero no están seguros porque no ha sido validado. En metodología de la investigación, y quien haga investigación lo va a tener clarísimo, cuando se plantea la hipótesis y se plantea la hipótesis alternativa, lo que metodológicamente se hace en el ensayo y matemáticamente es negar la hipótesis que es que no hay ningún efecto. Es decir, se parte científicamente de que lo que se va a aplicar no tiene un efecto terapéutico. Al negar la negación, lo que tenemos es una afirmación, pero directamente no se busca afirmar. Entonces, el supuesto del que se parte es, en investigación, de que no hay un efecto favorable para el sujeto de investigación. Evidentemente, por la construcción teórica se supone que lo hay, pero es la aclaración metodológica que hay que tener claro para saber cómo opera el mundo de la investigación. Sabiendo esto, el título quinto de la Ley General de Salud, que habla de investigación para la salud, tiene un artículo que regula un poco esto y dice, textualmente lo voy a leer, en el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación, es lo que está pasando con COVID-19, cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente. Si no existe esta posibilidad fundada desde el punto de vista teórico y no hay datos que lo puedan acreditar, no se puede poner cualquier cosa. Aquí no dice, póngale usted lo que quiera para ver si es chicle y pega, en un lenguaje muy coloquial. No. Continúo, siempre que cuente con el consentimiento informado por escrito de su representante legal en su caso, o del familiar más cercano en vínculo y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables. Léase los reglamentos y las normas que ya mencionamos. Entonces, como está dentro de investigación para la salud, el tipo de consentimiento que tiene que recabarse es para investigación, porque no se está aplicando algo que tenga validación. Retomando este esquema que presenté yo al principio, que es como yo me he organizado la bioética, pues a nivel macro, a nivel de problema planetario, tenemos unas guías de la OMS, las Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks, en donde se desprende un marco, el marco MEURI, que en este año, las guías son de 2018, la Organización Panamericana de la Salud le ha dado mucho énfasis para tratar de regular desde el punto de vista ético el uso de intervenciones no probadas fuera del ámbito de la investigación, es decir, esta situación híbrida que presenté hace un momento. Desde el punto de vista de la mesobioética, lo que tiene que ver con instituciones y políticas, pues tenemos documentos en nuestro país como estas recomendaciones para tratamiento, es la última versión del 6 de julio, en donde dice qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar. Y otra guía con el uso de medicamentos de eficacia no demostrada en pacientes con COVID-19. ¿Qué cosas tienen en común los dos documentos? Número uno, no hay todavía un tratamiento, como no hay todavía una vacuna en contra de COVID-19. El SARS-CoV-2 ha dado muchísima lata porque es una zoonosis emergente. Número dos, lo que se recomienda es que si se va a utilizar algún medicamento fuera de las indicaciones que tiene, exista un proyecto de investigación para poder utilizarlo. Si no, ninguno de los dos,
recomienda utilizar cualquier cosa. Y desde el punto de vista de la microbioética, de la relación clínica, que aquí lo que trato de representar es un poquito, mucho la presencia de la tecnología, el auge que ha tenido la telemedicina en lo que va del año por necesidades propias de la pandemia, pues hay muchas situaciones que decir respecto al consentimiento en estas circunstancias. Y pues para despedirme suelo hacerlo con esta imagen de la UAM Xochimilco, unas jacarandas preciosas que tenemos por ahí en la unidad, que espero que no se nos hayan secado después de tanto tiempo que no hemos estado por allá. Supongo que algunos compañeros les habrán echado agüita para que no les pase nada malo. Siempre termino dedicando todo lo que hago al amor de mi vida, a mi hija, porque el tiempo que le robó a ella, lo comparto con gente maravillosa como ustedes y también les dejo mis datos de contacto, aunque ahorita vamos a tener un espacio, unos minutos para poder tener comentarios, preguntas y eventualmente tener alguna respuesta. Si no hay tiempo en este momento y ustedes me escriben a mi correo electrónico, yo con mucho gusto les puedo mandar algún documento que refuerce lo que les acabo de decir o que les oriente en alguna situación pues específica respecto del comentario que me pudieran hacer. Entonces, pues muchísimas gracias. Y ahora que ya quité la presentación, no sé muy bien qué tengo que picarle aquí a la plataforma. No se preocupe, doctor, no tiene usted que picarle a nada. Muy preciso, muy conciso su presentación, de verdad muy aclaradora de muchos conceptos importantísimos. La verdad, en lo personal, me encanta, digamos, la conceptualización que tiene de la bioética y estas esferas de ella misma, desde lo macro y lo micro, que me parece que son muy aclaradoras para entender definitivamente que la bioética no es una cosa simplemente discursiva, ¿no? Que la bioética también tiene grandes aportes, que es un conocimiento, digamos, con un rigor científico suficiente que aporta digamos, a la complementación transdisciplinaria que debería tener las biociencias y digamos, la tecnología en general. Pues este es momento igual, doctor, de saludar a algunas personas que lo han estado saludando a través del Facebook Live. En este momento están conectados con nosotros 147 personas. De verdad que usted es un hitazo, doctor. Vamos a saludar a algunas personas que le han enviado sus saludos y si alguien tiene alguna pregunta, pues puede ponerla a través del chat del Facebook Live y yo con muchísimo gusto. No veo a la doctora Hincapié, entonces supongo que mientras nos colabora nuestra compañera de Facultad de Medicina, hola. Ya estoy de regreso, doctor. ¿Doctor? Doctor, creo que ya estoy de regreso. Sí, ya estamos. ¿Doctor? ¿Me escucha? ¿Doctor, me escucha? Doctor, ¿usted me escucha? Bueno, mientras tenemos algunas pequeñas fallas de la conexión, pero mientras tanto yo voy a permitirme leer algunos nombres de quienes nos está acompañando. Hoy nos acompaña Jackie Alcázar, Lucía Ledesma, quien le envía saludos al doctor, Alberto Aguirre, Blanca Leticia, doctor, ya está de regreso, qué bueno. Ya estamos, esto juega malas pasadas. Pero ya pero ya estamos juntos, doctor. Le decía que Jackie Alcázar nos está acompañando, Lucía Ledesma le manda muchos saludos, Alberto Aguirre, Blanca Leticia Ramírez dice saludos, doctor Jorge, excelente profesional y amigo, abrazos. Esperanza García, buenos días y saludos. Jocelyn Flores, Adriana Chavira, menciona a alguien de la Prepa 5, Mirta Bordón, Lila Venus, Ani Márquez, Lidia Díaz, dice excelente como siempre. Le manda saludos Marta Alicia Mora, Ruth Belzac, Daniel Alonso, Elizabeth Rodríguez dice que hace un excelente trabajo. Nos acompaña también Armando Ramón Perseo,
Raquel García Muñoz, a quienes les mandamos un abrazo muy afectuoso. Liz Luna, Ayesita González dice, excelente presentación, como siempre, doctor, muchas gracias. Carlos Velázquez dice, muy buen aporte, muchas gracias. Adela Hernández dice, saludo, doctor Álvarez, desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siempre interesantes y aclaradoras sus charlas. Eri LM dice, excelente presentación. María Magdalena Sánchez dice, excelente charla, muchas gracias. Luz María Delgadillo, excelente tema, felicidades. Elizabeth Rodríguez dice, en el área de COVID, cuando el paciente está en malas condiciones y no se firma el consentimiento, ¿qué pasa? Sí, hay todo un espectro para suponer cómo llegó este pretendido caso, este paciente al área COVID. La recomendación, que luego no todo el mundo puede seguir por desconocimiento o por lo que sea, es que quienes tengan que llegar a las unidades hospitalarias a recibir atención, pues lleguen lo más temprano posible. Entonces, cada vez se recomienda más, ya lo hemos visto en diferentes medios, si la persona es mayor de 60 años, si se trata de una mujer embarazada, si se trata de una persona que tenga alguna de las comorbilidades que lamentablemente llevan a que nuestra población se complique más y eventualmente pierda la vida, como obesidad, hipertensión, diabetes, alguna otra enfermedad crónica, pues que acuda a la institución de salud. Bajo este supuesto, estamos suponiendo que llega una persona que puede hablar y con la que igual se puede comunicar y toda la situación que tendría que ver con el proceso de diálogo, de deliberación de posibilidades. Es una cosa muy difícil en estas alturas de la pandemia, donde sabemos que muchas personas que se complican tienen un desenlace negativo, lamentablemente, el tener que plantearlo, pero es una cosa que se tendría que plantear desde el ingreso de los pacientes. Es decir, al momento de la llegada, plantear escenarios futuros. Es una de las técnicas que se hacen tanto en psicología clínica como en algunos aspectos de las técnicas de entrevista clínica. Bueno, si mejora, ¿a quién le tenemos que hablar, por ejemplo, para una videollamada para no aumentarle el riesgo de que se contagie en una visita? Si empeora, ¿quién nos tiene que dar la autorización, por ejemplo, para intubarlo? Esa es una cosa que se tiene que hablar en el momento que se pueda. Si el paciente lamentablemente llega en una situación de inconsciencia, porque ya saturaba muy bajo el oxígeno, porque tiene alguna condición clínica que le impide en ese momento recibir la información y dar de boca propia su opción terapéutica que quiere escoger o no, pues habría que ver primero si tiene alguna voluntad anticipada, si estamos en alguna entidad federativa que lo considere, que en estos momentos de la pandemia se ha discutido mucho qué tan válido es que alguien en este momento haga de hoy para mañana por la angustia una voluntad que no tenía previamente, qué tan bien está reflexionada la decisión, y si no tiene la voluntad anticipada escrita, recurrir al familiar, que es el que se va a encargar de la toma de decisiones subrogadas con el paciente. Entonces, habría que figurarse dentro de las áreas COVID esta especie como de árbol de decisiones para poder ver si el paciente está consciente o no está consciente, si está inconsciente, si tiene familiar o no tiene familiar, y si tiene voluntad previa, directriz previa o no tiene voluntad anticipada. Dependiendo de en qué condición caiga, habría que ver cómo obtener la posibilidad de tener el consentimiento. Si es una persona que llamó el vecino y llegó a la ambulancia y no había familiar y no hay estos casos que pueden ocurrir también, o una persona que vivía en la calle y se desmayó fuera del hospital, el principio es actuar. Ya luego se le dará la información. Entonces, si se tiene que intubar, se intuba. En el momento que se tenga que extubar, pues se prueba el destete y todo esto, y ya se le informará después. Y si llegan los familiares, pues se tendrá que decir que no había quien autorizara, pero por urgencia vital se tiene que intervenir. Muchas gracias, doctor. Pregunta también David Adrián Gutiérrez Mendoza. Dice, pacientes que llegan 100% aislados y directo a zonas cerradas, ¿qué procede con el consentimiento informado, sobre todo para evitar contagios? Esta es una muy buena pregunta porque también en el marco legal lo que se pide es un documento firmado con una firma autógrafa, con 2 testigos, una serie de cuestiones que cubrir. Evidentemente, en este momento tenemos una serie de situaciones que se apartan de lo común, y yo no sé si ya se puso a reflexionar todo nuestro auditorio y quienes nos vean después. Una cosa que ha cambiado muchísimo es la clínica electrónica. En la ciudad de México,
una forma de hacer un chatbot y dependiendo de cómo, pero todo es con un chatbot. Entonces, eso está en la creación dialógica en la relación. También hay que imaginar de qué manera se puede tener una forma de investigación y registrarla. ¿Qué cosas se puede decir? Se le dice al potencial paciente o al sujeto de investigación. Creo que hemos perdido la conexión con el doctor Álvarez. Igual esperemos un par de minutos en lo que se vuelve a contestar. Mientras tanto, si me lo permiten, voy a saludar a algunos de los que se han comunicado con nosotros. Dice Landers Hernández. Solo quería comentar que es muy buen tema y una gran exposición por parte del doctor. Muchas gracias a todos ustedes. David Adrián nos saluda desde Zacatecas. Jennifer López nos dice que es una excelente presentación. Leticia Sánchez dice que es un gran tema. Dice Olivia Piña, muchas gracias por las excelentes ponencias y sobre todo en estos temas que se imparten ahora en la carrera de medicina. Dice Liliana Pérez, gracias por la información. ¿Alguna recomendación para comenzar a estudiar la carta de consentimiento y todo lo que esto implica? Hola, doctor. Otra vez, la tecnología. Justo estaba leyendo la pregunta de Liliana Pérez. Dice, gracias por la información. ¿Alguna recomendación para comenzar a estudiar la carta de consentimiento y todo lo que esto implica? ¿Algún artículo, libros? Bueno, yo suelo decir, pero yo me dedico a la ética, entonces pues, lo intento, le damos mucho énfasis a la ética. Y yo digo, si hay abogados en el auditorio nos pueden discutir todo lo que quieran y luego ya contestaremos en otro momento porque se nos acaba el tiempo. Yo digo que lo mínimo que se tiene que cumplir para cumplir con la ética es el derecho. Un fracaso de la ética es el nacimiento del derecho. Si todo el mundo se portara bien, si todos buscáramos la felicidad, como dice Aristóteles, si todos respetáramos la dignidad de los demás, no necesitaríamos de sistemas coercitivos. Y dentro del derecho, yo creo, en mi punto de vista como no jurista, que el fracaso de los sistemas de regulación del derecho es el derecho penal. Llegar al extremo de querer castigar a alguien me parece que ya es lo último. Entonces, aunque tengo toda esta serie de cuestionamientos a los sistemas jurídicos, sí creo que es una cosa importante el cumplir con la normativa y si no la cumplimos, justificar muy bien por qué no la vamos a cumplir. Entonces, yo partiría para esta cuestión de las cartas de consentimiento informado a analizar el plano legal. ¿Qué es lo que pide la norma? ¿Qué es lo que pide el reglamento? ¿Cuáles son los puntos que siempre deben estar? Y además, desde el punto de vista, no sé si lo está preguntando en la investigación o en la práctica clínica. En la práctica clínica hay una serie de cuestiones, de situaciones que la investigación previa ya nos dice. Bueno, ¿qué probabilidad tiene la población general de tener esta complicación con esta intervención? Eso tiene que estar ahí. Si mi paciente tiene alguna comorbilidad en que le aumente la probabilidad de tener esa complicación u otra, habría que dejar por ahí también algún espacio personalizado, le llamo yo, para poder rellenarlo en el momento de darle toda esa información. Entonces, hay cierta información, en el lenguaje coloquial lo voy a decir, que de cajón tenemos que dar, y la que sea más rara, pero que pueda ser más probable que nuestro paciente, por sus condiciones individuales, la pueda manifestar, que esté por ahí. Entonces, yo creo que cumpliendo ya con toda esta parte jurídica, ya podemos ver en la ética qué otras cosas nos pide para actuar realmente mejor. La ética, esto también le quiero mencionar porque me lo dije en la charla, no es que busque lo bueno. La ética tiene que buscar lo óptimo, lo mejor. Esto lo dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, cualquier decisión que esté por debajo de la óptima es mala. Entonces tenemos que intentar realizar siempre lo mejor. Luego a veces las condiciones no nos lo permiten, pero tenemos que hacer el intento.
Muchas gracias, doctor. He de decirle que tenemos preguntas súper interesantes a través del chat del Facebook Live, pero la verdad es que ya no nos queda mucho tiempo. De todas maneras, el doctor compartió con nosotros en este video sus contactos de comunicación. Pueden hablar con el doctor. Igual en la Facultad de Medicina, a través del Programa Institucional de Ética y Bioética, estamos para ayudarles. Quiero agradecerle, doctor, de verdad que se haya tomado la molestia de aceptar nuestra invitación. Para mí es un honor poder colaborar con usted y que comparta todo su conocimiento con el auditorio de la Facultad de Medicina y con nosotros también. Ninguna molestia, ha sido un honor que yo acepté gustoso, que si esto queda grabado por ahí, después me meteré por ahí al Facebook para tratar de responder lo que no tuvimos tiempo de dar algún comentario, a ver si puede resultar orientador algo que podamos decir por ahí en el Facebook. Así que muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Agradecemos sus comentarios, sus saludos y sus preguntas. Y gracias al equipo de comunicación social de la Facultad de Medicina y a quienes hacen posible este encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias.